Dios les bendiga, hermanos. Bueno, estamos aquí esta noche para compartir con ustedes una pequeña reflexión. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible para no aburrirlos mucho, ¿verdad? En esta noche. Y más que todo queremos referirnos ahí a la palabra de Dios en Mateo 26:36 para que vayan buscándolo. Pero primero vamos a orar para que Dios nos ayude, ¿verdad? Con esta palabra y que sea Él, ¿verdad? Que use nuestros labios y nos hable a todos, ¿verdad? No solamente a ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por cada hermano, cada hermana que está escuchándonos, Señor. Usa nuestros labios, habla, Señor, a nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, con el pequeño tema que vamos a tocar en este momento. Que tú, Señor, nos ayudes a canalizar, Señor, el mensaje que tú quieres darnos. Gracias, Padre, por cada hermano, Señor, cada hermana. Bendice a toda la iglesia, Señor. Ayúdanos a tener una visión, Señor, de hermandad, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por nuestras autoridades. Te pedimos por nuestro alcalde, nuestros diputados, la corte, Señor, la fiscalía, el presidente, y a todos los ponemos en tus manos, Señor, para que sepan llevar a cabo, Señor, las tareas que tú les has puesto en medio de esta crisis. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a compartir un tema, ¿verdad? Como mencionaba, es un tema que tiene que ver con la oración y vamos a estudiar unos 7 elementos que debe de contener la oración basado, ¿verdad? En esta oración que Jesús tuvo en el huerto de Getsemaní, allá la noche en que lo capturaron a él prácticamente para morir por nuestros pecados. Entonces vamos a leer ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Busquemos en Mateo 26, capítulo 26. Versículos 36 al 39 son los que vamos a leer y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 36 dice: entonces llegó Jesús y con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El 39 dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, esa es la palabra del Señor y en base a estos versículos, hermanos, estos 4 versículos vamos a basar, ¿verdad? El tema que, como les digo, ¿verdad? Vamos a tratar lo que es el tema de la oración, ¿verdad? En periodos de dificultad podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Pero es un tema muy general, ¿verdad? Que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta en toda nuestra vida cristiana, ¿verdad? Como cristianos, si nosotros no oramos, si nosotros no hablamos, ¿verdad? Con el Señor, con nuestro Padre, no somos cristianos, ¿verdad? No estamos llevando a cabo una vida piadosa, porque la oración es la parte fundamental de esa relación que tenemos nosotros, que debemos de tener con nuestro Padre. Así como Él nos dejó su palabra escrita, ¿verdad? La Biblia, que es a través de la cual Él nos habla. Nosotros podemos hablarle a Él a través de la oración. No hay otra forma, hermano. O sea, alguna gente, ¿verdad? Quizás en el mundo va a pensar, ¿verdad? Yo le puedo hablar a Dios a través de un ídolo, a través de una imagen que tengo allá, yo se lo pongo. Pero nosotros como cristianos sabemos que eso no vale de nada, ¿verdad? La oración va dirigida a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como nos manda la Biblia que oremos, ¿verdad? Y todo lo pidamos en el nombre de Jesús. Entonces la oración es muy importante. Entonces en este caso vamos a estudiar 7 elementos que debemos nosotros buscar, ¿verdad? En la oración. Entonces esto no es que esto es algo ya dado, hermano, sino es uno de los aspectos nada más, ¿verdad? Entonces queremos entender, ¿verdad? En primer lugar, que la oración debe de ir acompañada de la fe. La fe es muy importante, ¿verdad? Es como las llantas en un vehículo, ¿verdad? Si nosotros queremos arrancar un carro, si no tiene llanta va a ser imposible. Entonces la fe también, ¿verdad? Es algo importante para la oración. La oración sin fe no sirve de nada. Ya podemos estar 1 hora, 3 horas,
10 horas, 24 horas orando, pero si no tenemos fe, hemos gastado el tiempo, ¿verdad? Es como que cuando usted ayuna, ¿verdad? Sin fe también, es ayunar sin fe, pues es simplemente aguantar hambre. Entonces lo mismo es con la oración, ¿verdad? Si nosotros oramos simplemente por orar o simplemente porque alguien nos pide, no va a tener ningún efecto. Es un efecto negativo o cero, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, si no tiene fe, no va a tener efecto la oración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? En base a estos versículos que hemos estudiado aquí, que hemos leído, uno de los primeros elementos, ¿verdad?, que debemos ver en la oración es que el propósito de la misma nace de la soledad. Entonces, eso lo podemos ver, ¿verdad?, del hecho de que Jesús, ¿verdad?, dice ahí en el primer versículo, entre tanto dice que voy allí y oro. Le dijo a los discípulos, les estaba diciendo que él iba a ir a algún lugar, ¿verdad? Un lugar cercano. Muchos escritores o otros evangelios dicen que Jesús, ¿verdad?, cuando se fue y se alejó un poco de los discípulos, estaba más o menos a la distancia de un tiro de piedra. Eso significa que cuando uno tira una piedra con la mano, ¿verdad?, fuerte, ¿hasta dónde puede llegar? 15, 20, 25 metros. Más o menos fue a la distancia en que Jesús se alejó, ¿verdad?, de su grupo de discípulos para orar. Entonces miramos que fue en un lugar solo, ¿verdad? Y la soledad es muy importante, ¿verdad?, para que nosotros podamos entrar en intimidad con Dios. O sea, cuando nosotros oramos es bueno, ¿verdad? Y tenemos un lugar solitario allá en nuestra casa, tenemos un lugar, ¿verdad? Podemos irnos al monte, podemos irnos a un lugar solo, ¿verdad? Un lugar donde no haya interrupciones de ninguna naturaleza. La soledad es muy importante, ¿verdad? Es un elemento muy importante en la oración que podemos ver que Jesús lo practicó en este caso aquí, ¿verdad? En Getsemaní. El segundo elemento, ¿verdad?, que es de gran importancia también es que la oración es de gran familiaridad, ¿verdad? O sea, no debemos nosotros acercarnos a Dios como que es un ser extraño, que es un ser barbón allá, un señor viejo que no lo conocemos, ¿verdad? Debemos de acercarnos a Dios con familiaridad. Recordemos que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y como Padre, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos, bueno, los que han tenido un Padre terrenal saben que al Padre se le acerca, ¿verdad?, con toda familiaridad. A mí, mis hijos, ¿verdad?, en cualquier momento se me aceptan, me abrazan, me besan, porque yo les he dado confianza y ellos tienen, ¿verdad?, sienten esa familiaridad conmigo. Entonces lo mismo sucede entre nosotros y nuestro Dios, ¿verdad?, nuestro Padre. Tenemos que acercarnos con Él con familiaridad y eso nos va a ayudar, ¿verdad?, a plantearle a Él cualquier cosa que sintamos, cualquier cosa que querramos, ¿verdad?, de parte de Él, lo vamos a hacer con más confianza, ¿verdad? El número 3, ¿verdad? El elemento número 3, que es muy importante también, ¿verdad? Tiene que ver con el aspecto de la humildad, ¿verdad? Debemos de acercarnos a Dios con humildad, ¿verdad? Con honestidad. Recordemos que cuando nosotros estamos orando, pues lo hacemos, debemos de venir con nuestra mente, nuestro corazón abierto a Dios, ¿verdad? Elevamos, en este caso, nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Entonces, eso significa, ¿verdad?, que lo tenemos que hacer con honestidad, ¿verdad? Y para hacer las cosas con honestidad, nosotros debemos de ser personas íntegras en primer lugar, porque de nada sirve que nosotros andemos, como quien dice, pandos por allá por un momento y después querramos venirnos a sentar, a arrodillarnos, a rogarle a Dios por algo, si no estamos siendo íntegros, ¿verdad?, en nuestra personalidad. Entonces eso es importante. El cuarto elemento, ¿verdad?, que también podemos verlo en esta oración, ¿verdad?, es la impotencia. En la oración nosotros debemos demostrar total impotencia. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros venimos a Dios a pedirle a Él porque no podemos hacer algo si no es con Él, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Nada podemos hacer si no es a través de Jesús. Entonces, en este caso aquí podemos ver, ¿verdad?, que Jesús le dice, Padre mío, si es posible, le dice, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, que Jesús se sentía impotente desde el momento que Él dice que no sea como yo quiero, ¿verdad? Él sentía que en cierta manera, ¿verdad?, Él podía hacer que esas cosas, si Él quería, que pasaran de otra forma, pero esa era la impotencia que mostraba Jesús. Entonces hay que mostrarle a Dios, ¿verdad?, que sea Él
quien nos dirija, ¿verdad? A hacer las cosas, ¿verdad? Que se hagan las cosas como Él quiere. No es tampoco, ¿verdad? Significa de que nosotros vamos a dictarle a Dios qué es lo que va a hacer por nosotros, sino que sea conforme a la voluntad de Él. El elemento número 5, ¿verdad? Que podemos mostrar aquí también, ¿verdad? En esta oración o ver, ¿verdad? En la oración de Jesús es que hay apertura. Debe de haber apertura, ¿verdad? De parte de nosotros hacia lo que queremos pedirle a Dios. O sea, eso es importante porque no vamos a pedirle a Dios en forma así como quien dice indecisa, sino que tiene que ser de una manera muy precisa, ¿verdad? Tenemos que abrir, ¿verdad? Otra vez nuestro corazón, nuestra mente y saber, ¿verdad? Orar a Dios. Recordemos que la oración también, ¿verdad? No solamente se trata de venir y pedir, ¿verdad? A Dios no lo podemos ver como Santa Claus, ¿verdad? Como tiene alguna costumbre alguna gente, ¿verdad? Que cuando oran es simplemente para pedirle a Dios, ¿no? A Dios hay que alabarle, ¿verdad? Hay que reconciliarnos, hay que darle gracias, Señor, por todo lo que Él hace por uno, ¿verdad? Hay que agradecerles por las bendiciones que recibimos a cada momento. Entonces, la oración debe ser no solamente de petición, sino de gratitud, ¿verdad? Igualmente. Otro elemento, el número 6 que hemos identificado es que la oración es de repetición también, ¿verdad? O sea, nosotros hemos escuchado, creo, todos, ¿verdad? Han habido historias de que muchas veces, ¿verdad? Si Dios se le place algo, ¿verdad? Él de inmediato con una oración nos va a responder. Pero si Dios quiere que le sigamos orando, vamos a orar muchas veces por lo mismo y no lo vamos a ver hasta que a Dios le place, ¿verdad? Recordemos que Dios es soberano y todo lo vamos a recibir de parte de Él, ¿verdad? No hay oración que no sea contestada por Dios, ¿verdad? Claro, hay 3 tipos de oración, creo yo, ¿verdad? Una oración, la oración que es contestada por sí, la oración que nos dice que sí, ¿verdad? Dios, en cierta manera. La otra oración es la oración en que Dios nos dice no, nos puede decir que no, ¿verdad? Cuando pedimos por algo, porque sabe Dios, ¿verdad? Él sabe lo que es más conveniente para nosotros. Y la oración que nos puede decir que esperemos también, ¿verdad? No necesariamente nos dice sí o no inmediatamente, sino que nos dice que esperemos, porque recordemos que Dios tiene, ¿verdad?, los mejores planes para nosotros y Él sabe qué es lo mejor para nosotros y Él sabe cuál es el tiempo para cada una de las cosas, ¿verdad?, cada una de las peticiones que nosotros hacemos. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, repetir la oración no tiene nada de malo. O sea, podemos hacer oraciones nosotros por varios días, varias semanas, varios años, ¿verdad? Ha habido casos, ¿verdad?, testimonios de personas, por ejemplo, madres que han sido cristianas y tienen hijos que son renegados, ¿verdad? Hijos rebeldes que ellas piden por su arrepentimiento y a los años han venido a ver ese fruto. O sea, pero no significa que ellas no oraron, ¿verdad?, por todos esos años pasados, sino que estuvieron orando y orando, repitiendo esa petición a Dios hasta que Dios la contestó. Entonces, lo importante, ¿verdad?, que debemos entender que Dios es soberano en todos los aspectos, ¿verdad? El número 7, ¿verdad?, es un elemento de transformación que vamos a experimentar nosotros. ¿Qué significa eso, verdad? Que la oración nos va a transformar a nosotros de algo, de seres impotentes a seres con todo el poder, ¿verdad? No un poder que nace de nosotros, sino el poder que viene de arriba. Entonces Dios nos va a transformar, ¿verdad? Nosotros muchas veces tenemos algunas actitudes, tenemos algunas reacciones en nuestra personalidad, ¿verdad? Tenemos algo que nos molesta, que molesta esa relación entre Dios y nosotros o entre las demás personas y nosotros, ¿verdad? Entonces la oración nos puede ayudar en cierta manera a resolver, ¿verdad?, a modificar nuestra personalidad. Nos transforma, ¿verdad? Entonces la transformación es algo importante, ¿verdad?, en la vida de todo cristiano, y yo creo que es lo más importante, ¿verdad?, que debemos de buscar a través de la oración. Entonces, bueno, hermanos, esperamos que este tema sea de su agrado, que sirva para aprender un poco, ¿verdad? Les animo para que sigamos leyendo, ¿verdad?, en este momento, ¿verdad?, de estar en casa.
O sea, les animo también, ¿verdad? Para que seamos obedientes, no solamente a la palabra de Dios, no solamente a Dios en estos momentos, ¿verdad? Que obedezcamos también, ¿verdad? Nuestras autoridades, que no seamos rebeldes. O sea, podemos ver de que muchas cosas que están pasando, ¿verdad? Se deben más que todo por la rebeldía de la gente, que la gente no hace caso a lo que sus autoridades le recomiendan, ¿verdad? Y cosas malas pasan, ¿verdad? Cuando no somos obedientes tanto a Dios como a nuestras autoridades. Recordemos que la Biblia nos llama, ¿verdad? Para que seamos obedientes, quedémonos en casa, ¿verdad? Siempre con precaución, ¿verdad? Si nos toca salir, pues hagámoslo con precaución y pidámosle a Dios siempre, ¿verdad? Por todo, por nuestro país, por cada hermano, y que Dios nos siga bendiciendo, ¿verdad? Con salud a todos y cada uno. Entonces Dios les bendiga, vamos a cerrar, ¿verdad? Con una oración y cualquier cosa, pues les ruego que comenten, ¿verdad? En el grupo ahí de WhatsApp o en el link aquí del video acerca de qué les pareció. Y también, ¿verdad? El pastor nos está pidiendo a varias personas que compartamos algunas meditaciones. Entonces sería bueno que ustedes como iglesia, ¿verdad? Que actuemos como iglesia que somos, ¿verdad? No pensemos que la iglesia solamente es cuando está allá en aquel edificio feo, rústico que tenemos allá, sino que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y nosotros podemos estar unidos, podemos estar en comunión, ¿verdad? Ya sea por estas vías electrónicas o de manera personal. Y yo creo que es importante que ustedes opinen también, ¿verdad? Que no usemos el grupo solamente para mandar chistes o cosas divertidas, sino para opinar cosas más serias, ¿verdad? Cosas celestiales, espirituales. Y yo creo que sería bueno también que cada uno de ustedes opinara qué temas creen que sería bueno que tocáramos aquí, ¿verdad? Que le sugieran al pastor. Recordemos que el pastor está para eso, para pastorear la oveja, para alimentar a la grey, ¿verdad? Entonces es bueno que sugieran temas, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer en el aspecto espiritual, que no nos quedemos enanos o tullidos o flacos, como diríamos, ¿verdad? Sino que crezcamos en la palabra. Entonces, si ustedes opinan, ustedes sugieren temas, pues podemos hablar con el pastor y nosotros podemos ayudarle, ¿verdad? Para ver algunos temas que se pueden tocar a través de esos medios. Entonces, Dios les bendiga. Vamos a orar y terminamos con este tema. Gracias, Señor, te damos por cada hermano, cada hermana que estuvo, Señor, aquí en este pequeño rato, Señor, que estuvimos tocando este tema. Padre, te pedimos que tú nos des sabiduría, que tú nos ayudes a entender, Señor, que nos enfoquemos en la oración en cada momento, Padre. Gracias porque tú eres nuestro Padre, podemos dirigirnos a ti, Señor, con familiaridad, podemos estar a ti, contigo, Señor, a solas, podemos buscarte, Señor, en cada momento, pedirte cada momento, Señor, podemos alabarte, podemos glorificarte, Señor, y agradecerte a través de la oración. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esta herramienta que es muy útil, Señor, para estar en comunicación contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Buenas noches.